¿Y si te dijera que lo que ves en las noticias sobre la guerra en Ucrania es solo la punta del iceberg? Detrás de cada misil lanzado y cada acuerdo roto, hay un jugador clave que mueve los hilos, el cual es la OTAN. Pero, ¿realmente está defendiendo la paz o empujándonos hacia una guerra mundial? Estamos más cerca de una guerra a gran escala de lo que imaginas, y la OTAN podría ser el detonante. ¿Por qué? Quédate, porque hoy revelaremos el verdadero papel de la alianza militar más poderosa del mundo. Para entender el presente, primero debemos mirar al pasado. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, mejor conocida como la OTAN, nació en 1949. Su objetivo: proteger a Europa Occidental del avance de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Pero la Guerra Fría terminó, y la OTAN no desapareció. Al contrario, comenzó a expandirse hacia el este. Países que antes eran parte del Pacto de Varsovia, como Polonia, Hungría y la República Checa, se unieron a la alianza militar en 1999. Y eso fue solo el principio. Entre 2004 y 2020, la OTAN sumó aún más países del antiguo bloque soviético. Esto encendió las alarmas en Moscú. Para Rusia, el avance de la OTAN era una amenaza directa a su seguridad y su esfera de influencia. Y entonces llegó el punto crítico: Ucrania. Un país estratégico, al que la OTAN le abrió las puertas para una posible adhesión. Esto, según Rusia, fue la gota que colmó el vaso. La expansión de la OTAN hacia el este no es solo un dato histórico. Es el origen de las tensiones que hoy tienen al mundo al borde de un conflicto global. ¿Por qué la OTAN tiene tanto interés en Ucrania? ¿Qué hace a este país tan importante en el tablero geopolítico mundial? Ucrania es la última línea antes de Rusia. Es un territorio clave para evitar la expansión de la influencia rusa en Europa del Este. Si Ucrania entra a la OTAN, las fuerzas militares aliadas podrían estar a solo 500 kilómetros de Moscú. Y eso, para Rusia, es inaceptable. Ucrania es uno de los países más ricos en recursos naturales de Europa. Tiene enormes reservas de gas natural, tierras agrícolas fértiles y acceso a importantes rutas comerciales en el Mar Negro. Controlar o proteger Ucrania significa tener acceso a estas riquezas. La OTAN también busca fortalecer la democracia y los valores occidentales en países que antes estuvieron bajo la órbita soviética. Ucrania es vista como un ejemplo de resistencia ante la presión rusa, y su alineación con Europa y la OTAN podría inspirar a otras naciones de la región. Al apoyar a Ucrania, la OTAN manda un mensaje claro a otros rivales geopolíticos como China o Irán: Occidente está dispuesto a defender sus intereses, incluso si eso significa estar al borde de un conflicto mayor. En este conflicto, Ucrania es mucho más que un país en guerra. Es el epicentro de una lucha global por el poder, los recursos y el futuro del orden mundial. Muchos se preguntan: ¿la OTAN ayuda a Ucrania o la está usando como un peón en su guerra fría contra Rusia? Desde el inicio de la invasión rusa, la OTAN y sus aliados han inundado Ucrania con armas de última generación: misiles Javelin, sistemas antiaéreos Patriot, tanques Leopard y hasta cazas F-16 en camino. Oficialmente, es ayuda para defenderse, pero ¿no es esto lo que ha prolongado el conflicto? Miles de soldados ucranianos han sido entrenados en bases militares de la OTAN en Europa. ¿Hasta qué punto es esta una guerra de Ucrania, o es la OTAN la que está moviendo los hilos? La OTAN proporciona a Ucrania acceso a sistemas de inteligencia de alta tecnología: satélites, drones espía, vigilancia electrónica. Esto es apoyo o una operación militar encubierta donde Occidente juega en primera línea. La OTAN y sus aliados han impuesto sanciones sin precedentes a Rusia. Pero estas sanciones también han disparado la inflación global, afectando a millones de personas. Mientras la OTAN refuerza sus fronteras y moviliza tropas en el Báltico y Europa del Este, muchos se preguntan: ¿es Ucrania solo el principio? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Al final, la pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿está la OTAN protegiendo a Ucrania, o está provocando a Rusia en una guerra que puede salirse de control? Desde que la OTAN comenzó a acercarse cada vez más a las fronteras de Rusia, Vladimir Putin no ha guardado silencio. Pero, ¿está defendiendo su nación o alimentando una paranoia imperialista que podría arrastrarnos a todos a la guerra? Putin ha repetido una y otra vez que la expansión de la OTAN hacia el este es una amenaza directa a la seguridad de Rusia. Pero, ¿está exagerando? ¿O tiene razón al ver en la OTAN un bloque que lo rodea estratégicamente, lista para aplastarlo? Rusia no ha dudado en reforzar su presencia militar en sus fronteras con países de la OTAN. Misiles, tropas y nuevos sistemas de defensa. Pero, ¿es esto una preparación legítima para defenderse o una jugada estratégica para intimidar y provocar a Occidente?
Y luego están las amenazas nucleares. En varias ocasiones, Rusia ha insinuado que no dudaría en usar su arsenal nuclear si la OTAN cruza ciertas líneas rojas. ¿Es solo una táctica de intimidación o estamos realmente al borde de un conflicto nuclear global? Rusia está implementando lo que llaman una defensa preventiva. Esto significa que, según ellos, pueden atacar antes de ser atacados si perciben que la OTAN representa una amenaza directa. Pero esto no suena más a una justificación para una guerra total, sin diplomacia, sin negociación. A medida que la guerra en Ucrania se prolonga, algunos se preguntan, ¿está Putin luchando por Rusia o por su propio legado y control? Esta guerra es una desesperada jugada de un líder que sabe que, si pierde, su régimen se desmoronará. El mundo está dividido. Algunos creen que Rusia está actuando por miedo y defensa. Otros creen que simplemente está buscando una excusa para expandir su poder. Sea cual sea el caso, la situación es clara. La OTAN y Rusia están jugando a un juego muy peligroso. Desde los titulares de los medios hasta los discursos de los líderes occidentales, nos repiten una y otra vez que la OTAN es un escudo, un guardián de la democracia, el muro que protege a los pueblos libres de los regímenes autoritarios. Pero, ¿y si esa narrativa solo cuenta una parte de la historia? ¿Qué pasa si detrás del escudo hay una espada afilada y lista para atacar? Nos hablan de proteger la soberanía de los países del este de Europa, pero ignoran convenientemente que la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas se percibe como una amenaza existencial en Moscú. El relato es simple: ellos son los buenos, los otros son los malos. Pero el mundo nunca ha sido tan simple. Lo que para unos es seguridad, para otros es provocación. Y mientras los misiles siguen apuntando de un lado al otro, millones de personas viven con el miedo de que este conflicto escale a algo mucho peor. Millones de dólares en armamento fluyen hacia Ucrania, mientras las empresas armamentísticas baten récords en la bolsa. Estamos viendo un esfuerzo humanitario, o un negocio donde la guerra se ha convertido en la inversión más rentable del siglo. Polonia, Rumanía, los países bálticos. Todos albergan nuevas bases de la OTAN a escasos kilómetros de Rusia. ¿Acaso alguien cree que Rusia no reaccionaría ante esta creciente presión militar en su frontera? Lo cierto es que muchos países miembros de la OTAN se benefician con la guerra: contratos de reconstrucción, ventas de gas licuado y control sobre territorios clave. Porque la OTAN reacciona de inmediato en Ucrania, pero guarda silencio ante conflictos devastadores en África o Asia. ¿Será que en Ucrania hay más intereses estratégicos y económicos en juego que en otras partes del mundo? Mientras los medios masivos nos muestran una sola versión de los hechos, en las calles de Europa y Estados Unidos, miles de voces se alzan diciendo lo que pocos se atreven a reconocer: que la OTAN no es la respuesta, sino parte del problema. Políticos, intelectuales y exmilitares han comenzado a hablar. Denuncian que la maquinaria militar de la OTAN beneficia más a los fabricantes de armas que a los ciudadanos comunes que temen por su seguridad. Esta no es una guerra por la libertad, es un negocio que se alimenta del miedo y la inestabilidad, dice un analista en una entrevista. Nos venden el discurso de que sin la OTAN seríamos vulnerables. Pero, ¿de verdad? ¿O es que hemos caído en una trampa donde el enemigo siempre es el que ellos deciden? En un mundo saturado de propaganda, es difícil distinguir al héroe del villano. Pero si miles de personas en el mundo cuestionan el papel de la OTAN, el silencio es complicidad. Y mientras el mundo sigue mirando hacia otro lado, hay quienes llenan sus bolsillos con cada misil lanzado, con cada tanque que avanza, con cada contrato de armas firmado a puerta cerrada. Es un juego macabro donde las reglas están claras: mientras más largo el conflicto, mayores las ganancias. Y mientras tanto, pueblos enteros son reducidos a escombros, generaciones enteras crecen bajo el sonido de las sirenas y el eco de las bombas. Nos dicen que es por la libertad, por la democracia. ¿Pero de quién? ¿De los millones que pierden sus hogares o de los pocos que ganan millones con cada explosión? La pregunta ya no es si estamos en peligro. La pregunta es: ¿quién será el siguiente en pagar el precio de un conflicto que tal vez nunca debió comenzar? Porque en este tablero de ajedrez, somos nosotros quienes ponemos los muertos, y ellos quienes se llevan el premio. El conflicto en Ucrania podría ser solo el principio de algo mucho más grande, y mucho más peligroso. ¿Qué pasa si este conflicto se desborda? ¿Qué pasa si la OTAN decide escalar aún más, o si Rusia responde sin límites? Lo que hoy es una guerra regional, mañana podría encender la chispa de la Tercera Guerra Mundial. La historia nos ha enseñado que los conflictos no comienzan de la noche a la mañana, pero cuando estallan, es demasiado tarde para detenerlos. La Primera Guerra Mundial comenzó con un asesinato. La segunda, con la invasión a Polonia. ¿Qué nos hace pensar que hoy es diferente?
Si Ucrania cae, ¿qué sigue? La OTAN dice que defenderá cada centímetro de su territorio, y Rusia dice que no piensa retroceder. La pregunta es, ¿quién parará esta máquina antes de que sea demasiado tarde? Porque si algo es seguro, es que la próxima guerra mundial no se peleará solo con armas, se peleará por nuestra supervivencia como especie. Mientras las decisiones se toman en despachos de mármol, son las personas comunes las que pagan el precio. La historia se repite, pero esta vez, las consecuencias podrían ser irreversibles. Porque cuando los poderosos juegan a la guerra, nosotros ponemos los muertos. Este es el momento de informarnos, cuestionar y no quedarnos en silencio. La paz no es un regalo, es una lucha diaria. Y empieza por abrir los ojos. Déjame tu opinión en los comentarios. Leemos cada uno porque tu voz cuenta. Suscríbete y activa la campana, porque aquí te contamos lo que otros prefieren callar. El futuro se decide ahora.